Bueno, continuamos con Hebreos capítulo 3. Hoy vamos a trabajar del versículo 1 al versículo 6. Le voy a pedir el favor a Angelita si lo puede leer. Hebreos 3 del 1 al 6. Del 1 al 6. Si me colabora Angelita, si le queda fácil. Ahorita más tarde Listo. les asigno unos versículos que vamos a compartir durante esta enseñanza, eh, y que todos podamos participar, ¿no? Angelita, si te queda fácil. Sí, señor. Espérenme que acá lo estoy buscando. Hebreos 3 del 1 al 6. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, Dios mediante. Mm, no lo encuentro. Hebreos, listo, ya. Espérame. Hebreos 3 del 1 al 6 dice, por tanto, hermanos, por tanto, hermanos apartados, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Es hasta el 3. 6. 6. Ok. Porque de tanto mayor, bueno, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moshe, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muchas gracias. Aquí vamos a mirar que todo este capítulo 3 está haciendo un énfasis de que Yehoshua es mayor que Moisés, entendiendo que Moisés es la Torah misma, es lo que tenían por escrito en este momento. Recordemos que están en una transición donde ya no hay que seguir haciendo sacrificios, donde ya igualmente cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, es directamente de Dios, y que igualmente ya no requiere de ningún sacrificio ni rituales, ¿cierto? Ya la obra del Señor fue completa y suficiente, que a través de su obra ya tenemos acceso al lugar santísimo, a disfrutar de él en intimidad y comunión. Yo quiero que miremos así rápidamente Juan capítulo 1 43 45 para que tengamos un fundamento, porque aquí lo que estamos viendo es, esta carta está dirigida a los que conocían la escritura, y quien la está escribiendo y que Dios lo está haciendo a través de esa persona conoce la escritura, es decir, la Torá, los profetas y los salmos. En Juan capítulo 1, versículo 43 y 45, dice así la palabra de Dios. Dice, el siguiente día quiso Yehoshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yehoshua, el hijo de José de Nazaret. Y ahí mismo en Juan, capítulo 5, que lo hemos leído muchas veces, en el versículo 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de Abba, hay quien os acusa, Moisés o la Torá, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, estos pasajes y hay otros más, y si usted tiene que compartir alguno, sería muy bueno que nos ayudara y que nos complementáramos. Pero aquí lo que está mostrando que Yehoshua, cierto Dios mismo manifestado en medio de los hombres, es el cumplimiento de lo que él mismo había mostrado a través de Moisés. Moisés escribió de él. O sea que es mucho más que la escritura, como lo dice ahí mismo al final de Juan, recordémoslo, en el último versículo de la carta de Juan, dice en el 25 en Juan 21 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Yehoshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. O sea, es una parte de lo que Él hizo aquí en la tierra y es una parte de lo que Él es. Es mucho más que la escritura. La escritura es lo mínimo que Dios ha puesto para su pueblo, como lo leyó ahorita Angelita en Hebreos, apartados, apartados para ser instruidos con su palabra. Entonces vamos a comenzar a mirar cada uno de estos versículos, empezando por el versículo 1. Cuando tú miras en el versículo 1, ahí aplica de Hebreos 3, ahí aplica esa ahí Sky, esa ahí Sky. Y esa, perdón un momentico, dice así la palabra de Dios, vea lo que dice en el versículo 1 de Hebreos 3. Dice, por tanto, hermanos apartados, participantes del llamamiento celestial, me llama, me agrada lo que dice el llamamiento celestial. O sea, Dios es el que nos llama, el que nos aparta. Considerad, considerad al apóstol, es decir, es ahí Sky, sumo sacerdote de nuestra profesión, Machía Yehoshua, Machía Yehoshua. Aquí que estamos viendo, primero la palabra considerar. Considerar es el Strong H2657, que es catanoes sate, que es fijar la mente con atención continua. O sea, presten atención. Como quien dice, pare toda actividad y póngale cuidado a lo que le voy a hablar. Número uno, ¿qué les dice? Apóstol, al apóstol. ¿Qué es el apóstol? El chalía. ¿Qué es el chalía? El que trae la palabra de Dios. Es la palabra de Dios misma manifestada. Usted y yo podemos ser apóstol, pero en este caso estamos hablando de Jehoshua, que Él es la palabra misma, ¿cierto? La palabra viva, la palabra manifestada en medio de nosotros. El que Él mismo declaró, yo soy la verdad, yo soy la vía, yo soy el camino, ¿cierto? Él mismo es el que debemos de seguir, como lo dice el mismo en Hebreos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fidelidad. O sea, Él mismo estableció la palabra, Él mismo viene, se disminuye y Él mismo muestra que Él es la palabra. Él es el apóstol. El apóstol es el que trae la palabra, el que establece la palabra, el que él es embajador, el representante de Dios. Por eso en Colosenses 1:15, que lo hemos leído muchas veces, habla, Él es la imagen visible del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Le está diciendo, presten atención, que Él es el sumo sacerdote. Resulta que el sumo sacerdote, recordemos que antes de Machía, una vez al año, se presentaba el sumo sacerdote delante del Señor, entraba al lugar santísimo, después de que ya se había sacrificado el corderito, y con la sangre tenía acceso al lugar santísimo por el sacrificio mismo, y era reconciliado el pueblo a través de su entrada al lugar santísimo, ¿cierto? Era redimido. ¿Qué pasó? Ahí mismo en Hebreos 2:17, que lo explicamos hace 8 días, lo dice muy claramente, por lo cual debía ser en todo semejante
¿cierto? O comparar, acuérdate que hicimos la diferencia desde el estrón o desde la raíz del griego, es comparar. ¿En qué se comparó? En que murió, experimentó los temores de la muerte, el quebranto que dice Isaías 53. A pesar de lo que él sufrió comparativamente con nosotros, la muerte que le hemos propinado nosotros, no se pudo decir que era pecaminoso como nosotros, porque en él no se halló pecado. Y eso hay muchos pasajes que hablan sobre eso y lo decíamos hace 8 días. ¿A qué voy? Que es el sumo sacerdote que él mismo presenta su propio cuerpo, su propio corbán, lo entrega, es derramado su sangre y es quitado el pecado del mundo. En él no se halló pecado. Él cargó con el pecado de la humanidad. Entonces, este llamamiento inicial en Hebreos capítulo 3 es muy específico, ¿cierto? Y es que prestemos atención, consideremos con mucha atención continua de que Yehoshua Hamashiach es el apóstol, el que viene a anunciar, el que viene a establecer lo que él mismo es y que también él se presentó entregando su propio corbán, ¿cierto? Siendo justificado porque no se halló pecado en él, derramó su sangre hasta la última gota y como no había pecado en él, no hay muerte, él resucita al tercer día y viene a ser autor de vida eterna. Eso inicialmente les está diciendo acá. Ahora, dice más grande que Moisés, del versículo 2 al 6. Y vamos a comenzar a desglosarlo. Y el versículo 2 y el versículo 5 dice Moisés fiel en toda su casa. En número 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí mismo el pasaje en Hebreos nos aclara que la casa es el pueblo mismo, es el pueblo de Dios. Entonces, siempre Moisés viene a ser una sombra de lo que debe de manifestarse más adelante. Entonces, él fue servidor en el pueblo, en la casa de Dios, donde igualmente están sus apartados, como le decía Angelita. Te le voy a pedir un favor. Vamos a buscar unos pasajes, los van a tener ahí, ¿cierto? Pendientes, y en su momento que yo les diga, lo van leyendo. Si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber, por favor. Juan capítulo 1 versículo 3. Juanca, Juan Carlos. Y también Primera de Pedro, capítulo 2 del 4 al 6, por favor, Juanca. Mateo 7 21 al 29. Le va a pedir el favor a Adrianita. Adrianita, Mateo 7 21 al 29. Y también el 24:13. Ok. 24:13. Marcelita, Mateo 10:22. Mateo 10:22. Carmencita, Carmencita está ahí, ¿cierto? Es que no los estoy viendo, entonces. Sí, sí, aquí estoy, Mauro. Ok, dale, gracias. Lucas 21, del 7 al 19. Eh, Oliver, y no sé si de pronto tiene la versión nueva, Lucas, nueva ¿qué? versión internacional. Señora, ¿quién habló? Perdón, Lucas, ¿qué? Lucas 21, del 7 al 19. Oli, Filipenses 1, 20, 25 en la nueva versión internacional. La pueden leer en las dos, pero si la tienen en esta versión, nos aclara un poquito más de Mauro, lo ¿cuál? que quiero. ¿Filipenses cuál? 1, 20 al 25. Refer.
Sí, señor. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Tengan los pasajes ahí y en su momento yo les digo para que lo lean. Entonces, en el versículo 2 y 5 de Hebreos capítulo 3 nos aclara, ¿cierto? Nos muestra que Moisés fue fiel servidor a su casa. Y la casa es el pueblo mismo, como lo dice en el versículo 5, ¿cierto? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que se iba a decir. Y en el 6 lo aclara. Si retenemos, perdón, la cual casa somos nosotros. Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a mostrarlo en la escritura. Versículos 3 y 4 de Hebreos 3. Machía, constructor de la casa. Cuando dice en el versículo 3 porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. En Juan capítulo 1, a quien le pedí el favor, Juanca, versículo 3, ¿qué dice? Dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. O sea que él mismo, ¿cierto? Es quien hace las cosas. Y está hablando de Yehoshua. Si tú ves todo el contexto del capítulo 1, está hablando de Yehoshua. Y, y la casa es el pueblo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ok. Léete, por favor, eh, Primera de Pedro 2, 4 al 6. Dice la piedra viva, Sí, señor. acercaos, Pero, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yehoshua HaMashiach. Por lo cual también está contenido en la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Ok, muchas gracias. ¿Qué encontramos acá? ¿Cómo verificamos nosotros que sí, verdaderamente la casa que está hablando aquí es el pueblo? ¿Cómo nos damos cuenta, Juanca? Ahí lo que acabaste de leer. ¿Cómo lo verificamos? Entonces, la piedra escogida es él como Sí, director de todo, como tal, no. sí, ¿y qué más? Piedra ¿Qué dice el escogida, versículo 5? espera un segundito, nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, Ah, el y docio santo, sacerdocio. para ofrecer sacrificios espirituales adaptables a Elohim por medio de Yehoshua. O sea que sí, somos eso, sacerdocio santo, espiritual que escogidos por él para ser las piedras Eh, vivas como parte de esa casa que es él y ser parte de esa formación, esas piedritas que van formando la casa. Y él es la cabeza Bueno, o la piedra principal. exactamente, la piedra principal es el Señor. Y Sí, señor. él mismo va escogiendo, va apartando, como lo leímos inicialmente, se aparta y se va construyendo. O sea que desde un comienzo, desde Números capítulo 12 versículo 7, cuando está hablando de la casa donde fue fiel Moisés, la casa se refiere al pueblo. Es más, en la escritura dice que somos templo del Ruach HaKodesh. O sea, somos la casa donde Él habita en nuestras vidas, donde Él habita en nuestras vidas. Él se disminuyó, Él se entregó, Él entregó su corbán, resucitó y Él mismo es autor de vida eterna. Todo aquel que le recibe, todo aquel que es circuncidado su corazón, su mente, y Él mismo ha perforado nuestros oídos para escucharle y Él mismo nos está educando a través de su bendita palabra. Él mismo nos enseña a través de su palabra. Entonces, que mire que estamos viendo que lo que está hablando
Sí, cuéntanos, Juanca. Plástico. Ah, ¿quién está hablando? Blifer. Sí, sí. No, está bien. Ah, pensé que estabas diciendo algo. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados, por favor, para que no tengamos inconveniente. Ok, gracias. Entonces, yo estoy tratando y trato de mostrarles, explicarles, porque esto va a ser bien importante, inclusive si vamos a buscar otros pasajes, el que edifica sobre la roca, el que edifica sobre la arena, que ahorita lo vamos a leer, ¿cierto? Del mismo, cómo se establece la palabra misma para que verdaderamente seamos pueblo, cuando se habla del mismo Israel que es gobernado por Dios, donde igualmente es su palabra que se muestra en nuestras vidas, que es lo que nos dio los mínimos irreducibles que Dios dio a nosotros como pueblo, que nos distingue ante las demás naciones, lo que habla de Deuteronomios, lo que nos lleva a exhibir su justicia, como ser luz. Vamos a ser luminares en medio de una generación donde hay oscuridad, donde no hay claridad de la verdad. Vamos a ir al versículo 6, que es donde digo yo que hay cositas interesantes acá, en el versículo 6. Eh, Cuando dice, pero Machía como hijo, como heredero, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Yo pienso aquí que aquí es clave la palabra sobre. Cuando tú miras la palabra sobre, y si ustedes me acompañan y me ayudan a corroborar esto, en el versículo 6, cuando miramos sobre, es el Strong 1909. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Alguien me está siguiendo? En el Strong G1909, porque ese sobre es como que está por encima, ¿cierto? Está sobrepuesto, está cubriendo, pero vamos a encontrar que es algo más específico y mucho más profundo. ¿Alguien está mirando? Strong G1909, y si lo tiene, por favor, lo lee. ¿Aló? Mauricio, ¿me recuerdas cuál es el pasaje, por favor? Estamos leyendo Hebreos 3 del 1 al 6. Estamos en el 6. ¿Cuál es el que estás preguntando? ¿El versículo 6? Es que no te Sí, dice escuché. la palabra sobre. Es el El Strong Strong G1909. 1909. Sí. ¿Quién lo tiene? Y yo pienso que aquí es clave para que le demos más profundidad a Hebreos, más claridad a Hebreos y que entendamos cuál es Dice el foco. primaria. Sí, señor. Preposición primaria propiamente significa superimposición de Sí, tiempo, lugar, orden, etcétera, como relación de distribución con el genitivo sobre sí. encima, de descanso con el dativo a sobre, de dirección con el acusativo hacia sobre, etcétera. Espacio en el tiempo, juntar, verdad, en compuesto, retiene esencialmente el mismo sentido, a sobre, etcétera. Ok, muchas gracias. Ujú. O sea que si nosotros miramos acá, en todo lo que acabo de leer Juanca, aquí lo que está hablando es más que sobre, es una dirección, dirección. Como lo dice ahí mismo, eh, dirección hacia dónde nos dirigimos. Es el que determina el camino, es el que nos guía, es el que nos acompaña.
es el que proporciona lo que sea necesario para que se cumplan las cosas. Entonces, yo quiero que la leamos en otra versión, ese versículo 6 específico. No sé si alguien tiene otra versión donde diga no sobre, sino que diga en dirección o que dirige o algo diferente. No sé si alguien tiene alguna otra versión. O que diga frente, o que diga algo que verdaderamente tenga sentido con la raíz del griego, que no es que esté sobre, sino que es un poco más específico, es un poco más profundo de todo lo que el Señor hace. Por ejemplo, en la hispanoamericana dice Machía, en cambio, como el heredero que es, está al frente de la casa de Dios. Bueno, dice algo diferente. La Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice, pero Machía lo fue como heredero al frente de su propia casa. ¿Alguien tiene alguna diferente? Pelea dice, pero Machía, que es el hijo de Elohim, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Si Oiga, buena seguimos esa versión. ¿Cuál versión es esa? TLA, Biblia, como hijo, como heredero, que obedeció y que él ayuda a la gente a hacer las cosas, ¿cierto? Está diciendo y es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros. que somos nosotros. Muy bien, excelente. Mauro, en esta dice, pero Machía como heredero es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Ah, buenísimo. Mantenemos la alegría. Póngale cuidado a todo lo que estamos leyendo ahí en esas Mantenemos la diferentes versiones. seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos, que es el mismo, Machía. Amén. Amén. Esta es un poco parecida a la de Adriana, pero dice, espérame que estoy en el celular y se me fue. Pero Mashiach dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Diri- Somos la Dirige. familia de Dios si nos mantenemos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Ok, ok. Vea, mira que aquí hay llama específico. Dirige, dirige. Y ahí nos tenemos que nosotros mirar Aquí cuál es hay la otra. dirección. Señor, Pastor, aquí tengo otra. Esta la de, yo también tengo otra acá. Vea, Dice, aquí tengo. Ah, Juan también. Dale. primero habla el menor de la casa, de ahí sigue la mayor. Ah, Sí. pequeñín. sí, dale, Angelita. Pero Perdón. dice, pero el Mashiach, cuyo rey sobre su casa, cuya casa somos nosotros, Y si nos esta es de aferramos a la confianza, a la gloria y a la esperanza. Ese es otro. Si nos aferramos a la gloria de su esperanza. Muy Mm, bien. Angelita, ¿qué vas a decir? Gracias, Juanca. Angelita, esta es la Biblia de Sophie, que es que nueva versión internacional. En esta dice, Machía, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. en orgullo es. Muy bien. Muchas Ujú, gracias. Y enorgullece. la nueva Muchas traducción gracias. viviente ya la leyeron. Sí, 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 sí. Sí, sí. La otra realmente sí, creo que la leyó Juanca, si no estoy Ah, mal. Pero mira, aquí lo que estamos viendo es que el ser casa no es la casa como a mí me parezca ni como yo considere, sino como Dios mismo lo estableció. Me llama la atención, me llama la atención que ese versículo 6 en cierta forma, aparece como lo mismo o reiterando. En el mismo versículo 14 de Hebreos 3 dice, porque somos hechos participantes de Machía, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
porque somos hechos participantes de Mashiach. Ojo con eso. Ojo con eso porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que siempre se ha mostrado un evangelio eh, de bendición en el sentido de que no vamos a tener problemas, de que todo va a estar bien, de que vamos a ser prosperados, de que nadie nos podrá hacer daño, que nadie nos podrá tocar. Pero resulta que el Señor mismo, los padecimientos, como él mismo lo dijo, si eso hace con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Los padecimientos, Él se disminuyó, por eso Filipenses dice, haya en vosotros este sentir, que un Yehoshua HaMashiach, que se despojó a sí mismo. Y que igualmente nosotros estamos llamados a despojarnos, a quitar la mirada en este mundo y tener la mirada en Él. Él vino y nos dio ejemplo. Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Y aún sirvió, sabiendo que lo iba al que lo traicionó, que iba a saber que lo iba, y todos lo traicionaron en últimas. Pero Él les sirvió, él modeló. Y Él, como nació, como vivió y como murió. Ese no es el evangelio que el mundo vende. El evangelio que vende el mundo es un evangelio light, es un evangelio fácil, sencillo. Usted no tiene que cambiar, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, usted no tiene que dejar que el Señor entresaque lo precioso de lo vil. No, Dios te ama así como tú eres y tiene lo mejor para tu vida. Eso es lo que, eso no es lo que está diciendo acá. Y viéndolo en todas esas versiones, está mostrando y está recordando. El 14 lo dice. Y en el capítulo 10:23 vuelve y lo dice. Ahí mismo en Hebreos. En el 10:23, vea lo que dice. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o el ejercicio o el llamado de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay momentos que queremos claudicar. Hay momentos que no le vemos sentido a la vida, aún haciendo el bien, aún andando en su palabra. No hay respuesta a nuestras necesidades. No hay respuesta. No hay cambios en nuestras vidas. Y no los vamos a tener, porque este mundo es efímero. Este mundo no suple. Este mundo no atiende nuestras necesidades. Este mundo explota nuestras necesidades. Este mundo nos genera más necesidades, pero no lo vamos a tener. Aquí no va a ser el llamado es hacia la eternidad, hacia lo que aquello que nadie nos lo puede arrebatar. Por eso dice, bajo la dirección, ejemplos he dado. Yo pagué el precio por ustedes. No tengan temor, no tengan temor. Y por eso Mateo 7, a quien le pedí el favor, si no estoy Yo, mal, yo, yo, Adri, yo. ¿Quién Adri, echa? ¿Quién Adri. echa? Adri, Adri. Adrianita, Mateo 7, porque es que aquí vea, la dirección, ¿quién la da? Dios. ¿Y cómo se establece y cómo se plasma? Por emociones, por sensaciones, porque lloré, porque me caí, porque me levantaron, porque vi hasta el séptimo cielo, porque mejor dicho, sentí escalofrío, sentí una corriente que me subía de los pies a la cabeza, porque es que ya todo está perfecto. No, es que yo ya siento todas las cosas. ¿Será que eso es? Vamos a mirar, porque la escritura explica escritura. Vamos a leer del versículo 21 hasta el 29. 29. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, o sea, al mundo venidero, sino el que hace la voluntad de Abba que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella Ímpetu, casa. Cayó y ímpetu. fue grande su ruina. Está el 29. 28. Cuando terminó Machía estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, Arenita, muchas Y gracias. sigue el Muchas otro. gracias. ¿Viste? No, no, vamos despacio, Ah, vamos bueno. despacio. Ok, Muchas gracias. Ahorita lees el otro. Mira, listo. miremos acá en el contexto. Si el Señor es el que dirige, si el Señor es el que está al frente, Él es el que establece cómo se hacen las cosas. Van a haber milagros, van a haber manifestaciones sobrenaturales. Claro que sí. Hasta pueden resucitar muertos. Hacen caer perlas, diamantes, oro. Mejor dicho, le quita la vejez y lo vuelve joven. Pero si está apartado de la Torá, de la escritura misma, cuando dice anomía, es anti-Torá. Y pueden usar el nombre de Dios porque la gente busca, bueno, ¿cómo se dice? Entonces, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Josué, nos fijamos cómo se dice el nombre, mas no es qué es el nombre. El nombre es la escritura. El nombre es un pueblo educado por su palabra a través de su poder. Y por eso dice que cualquiera que oye esas palabras y no las hace, le compara a un hombre imprudente que edificó sobre la arena. Pero el que la escucha y la hace realidad, está sobre la roca. Y no tiene temor del día del juicio. No tiene temor, como dice, llegará el día del Señor. Cuando dice el versículo 22, muchos dirán, en aquel día, oh día, el día del juicio, el día donde separará las cabritos de las ovejas, donde se quitará la cizaña de la espiga, donde viene el crujir de dientes. Claro, pueden haber manifestaciones hermosísimas, momentos placenteros, momentos de mucha alegría, de mucha euforia, pero si no está su palabra en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestro proceder, es mero hablar, como le dijo David a sus hermanos cuando estaban frente a Goliat, mero hablar. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier necesidad, claudicamos y nos creemos infalibles y creemos que no nos va a pasar a nosotros y no nos puede pasar. No, nos enfermamos, tenemos problemas personales, familiares, matrimoniales, con los hijos, tenemos problemas en el trabajo, en la universidad, nos envejecemos, tenemos crisis existenciales. Todo eso es parte de la vida, este mundo es efímero. Por eso, por eso está diciendo ahí mismo en Hebreos lo está diciendo muy claro, que no perdamos nuestra esperanza, que mantengamos fieles, firmes, alegres, gozosos en la esperanza. Por eso dice el gloriarnos en la esperanza, el gloriarnos en la esperanza. Ahora, Mateo 24:13, que me pareció interesantísimo, porque en Mateo 24, miremos el contexto, Mateo 24 habla de las señales del fin del mundo, señales antes del fin. Pero a lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin. La otra vez, no sé si fue Soraya que me compartió un mensaje, me compartió, no sé si Soraya está ahí, me compartió un mensaje
donde yo no tengo seguridad de salvación en este momento. La salvación me la da el Señor. ¿Y cuándo se verifica? El día del juicio. El día del juicio. Ahí lo dice, acabamos de leerlo en Mateo 7. En aquel día me dirán, en aquel día, no ahora, en aquel día, oh día, el día del Señor, que vienen ahorita de las fiestas de otoño. Ahí donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta si éramos o no éramos. No éramos, pero el que persevera hasta el fin. Y esto tiene como referencia a Mateo 10:22, que le pido el favor, si no estoy mala, Carmencita. No, Perdón. Borre. Tiene como referencia, sí, Mateo 10:22. y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que haya perseverado, hasta el fin, este será salvo. Ok, muchas gracias. Ya estamos entrando en También materia, mis tiene, amados. también tiene referencia, Mauro, Apocalipsis 2:7. ¿Qué dice? Dice que, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces mira lo que dice Mateo 10:22. Muchas gracias, Adrianita. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es el nombre de Yehoshua, que la gente le choca. La gente le choca escuchar Yehoshua. Les gusta Jesucristo, listo. Dígale Jesucristo. Es que ese no es el problema. El problema es más profundo. Es profundo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, porque tú vives conforme a la palabra de Dios. Porque tú tienes un llamado que no lo negocia ni lo cambia por un plato de lentejas, donde tú no menosprecias la eternidad por lo efímero de este mundo. Porque a veces nosotros podemos caer que estamos cambiando la primogenitura por un plato de lenteja donde no estamos viendo resultados en nuestras vidas, entonces claudicamos y creemos que este mundo es el que nos va a dar felicidad y gozo, y no nos lo va a dar. Ni una persona, ni un lugar, ni una cosa. Ayer lo compartía en Shabbat. Nada ni nadie va a suplir. Y fácilmente claudicamos. Y fácilmente vamos a anhelar estar en el mundo. Porque el mundo sí te da ahí mismo. Es automático y rápido. Pero aquello dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es porque diga Yehoshua, sino porque vive conforme a la palabra de Dios. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O ese era el salvo. Ese sí verdaderamente. De resto no era. No era. Y este, Mateo 10:22, nos lleva a Lucas 21. Me parece tremendo este pasaje. Me parece tremendísimo este pasaje. Sí, Del 7, perdón un momentico. Lucas, espérate, yo lo busco acá que quiero también leer. Lucas 21 Lucas 21 del 7, al 19. 19. Presten atención, mis amados, con calma, miremoslo, porque aquí está siendo muy específico el Señor, muy específico. Bueno, dice la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Machía, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sedicciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones y no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vosotros, padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tremendo. Un pasaje, ¿no? ¿Nos aclara o no nos aclara el nombre de Dios, que no es cómo se pronuncia, sino cómo vivimos su palabra? Y que el mundo nos aborrece. Si el mundo nos está cogiendo, nos está aceptando, es porque estamos en el mundo. Pero si tú estamos en la verdad, en su luz, vamos a ser maltratados, ultrajados. Van a ser, como dice acá, dice, entonces que dice que llevarán a las sinagogas y le echarán a las cárceles en el 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mira, eso está pasando en este momento. Si tú hablas la verdad, la escritura como tal, tú vas para la cárcel, porque tú estás denunciando la oscuridad. El mundo está legitimando la oscuridad, pero tú y yo estamos denunciando la oscuridad. O sea, ya hay leyes, hay países donde ya hay leyes, donde tú no puedes atacar la oscuridad y eres llevado para la cárcel. Eso ya está pasando. Eso ya está pasando en muchas partes. Por causa de mi nombre. ¿Qué es el nombre? La palabra, la escritura. Y dice el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. Estando en la cárcel, no vas a negar a Machía. Estando en la situación más difícil, yo en mi casa serviremos al Señor. Estando en la condición más difícil, no dejo de ser lo que soy. Como lo decía mi esposa ahorita, ese era. Y el que no era, no va a ser. Por eso, cuando a mí me pregunta de alguien, ve, este no volvió, este no, este volvió, no era. ¿Yo por qué? ¿O no es todavía? ¿Yo por qué? ¿Yo quién soy para definir quién es y quién no es? Yo no soy nadie. Eso lo define el Señor. Esta obra es del Señor. Esto no es obra de humanos. Esto no es el carisma de una persona, ni la habilidad de controlar ni manipular a una persona. No, estamos en las manos del Señor. Por eso dice, ¿y qué vamos a hacer? No, tranquilo, no se preocupen. Vea lo que propone en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. El versículo 14. Versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, asertividad, claridad, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras vidas. Largura de ánimo, no perdas la esperanza. Me impactó mucho este pasaje. Si verdaderamente estamos gozosos en la esperanza, no, cuanto todo está bien, espectacular, todo está bien. Cuando siento las cosas bien, todo está bien. Y si no, hasta ahí llegamos, ahí claudicamos,
ahí renegamos, esto no funciona, esto no funcionó. No, el Señor dice que estemos firmes hasta el fin, la confianza. Hebreos 3:6. Cuando nosotros vemos acá que no es fácil, que no es sencillo. Nosotros somos su casa. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza, resulta que la confianza, ese es otro estrón, ese es otro estrón, mis amados. Dice, pero Machía como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y si retenemos firme, ojo, firme hasta el fin la confianza. Mira la palabra confianza. A ver si me siguen con el estrón. ¿Quién tiene el estrón de confianza? ¿Qué es confianza? Simplemente confianza es estar tranquilo, descansarme en los brazos de alguien, no tener preocupación por nada. Mire lo que dice. Confianza no es simplemente algo que yo sienta, sino que es algo públicamente, lo muestro con mi proceder. Soy testigo del poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Yo no puedo pretender que alguien sea fiel. Nadie, nadie puede ser fiel. Yo no puedo pretender que sea fiel. Pero yo sí me permite Dios a mí que yo sea fiel. Yo sea fiel. Ah, que todo el mundo es incorrecto, que todo el mundo hace. Yo no tengo control de eso, pero Dios sí me permite a mí ser correcto, ser honesto. La confianza se muestra es por los frutos. La confianza no es una sensación de tranquilidad. La confianza es algo que se publica para que demos testimonio que hay Dios en los cielos y en la tierra, que Dios es real, que al simple lo hace sabio y al débil lo hace fuerte. Eso es confianza. Confianza no es decir, no, yo sé que me va a ir bien. No, confianza es que yo obro conforme a lo que está establecido en la Biblia, me vaya bien o me vaya mal. Haya resultados o no haya resultados. Yo vivo conforme a la palabra de Dios. Públicamente está diciendo aquí seguridad, conocer con denuedo, franqueza, mostrarte como sos, no un religioso, no de momentos, de emociones ni de sensaciones. Firme hasta el fin, la confianza. Filipenses, Filipenses capítulo 1, y esto tan tremendo, tan especial. Esto tiene que llenarnos de gozo y de alegría y llevarnos a sobreponernos a tanta cosa que nos agobia y que nos determina y que nos define y que van a pensar y que van a decir y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con el otro y qué va a, y si yo no estoy, ¿qué pasa? Y si yo no voy y yo no controlo qué va, no van a hacer las cosas. No, 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 esto es del Señor. Simplemente es exhibir su justicia. ¿Qué es su justicia? Su palabra. Correctamente, luminar en medio de una generación perversa, coherente. Ah, que te van a atacar por eso. Sí, es que a la oscuridad le incomoda la luz. A la oscuridad le incomoda la luz. A la mentira le incomoda la verdad. A la mentira le incomoda la verdad. Filipenses 1:20 al 25. ¿A quién le pedí el favor? Ah, no le dije a nadie. Eso lo leo yo entonces. No, yo lo leo.
Ah, bueno, dale, gracias. Dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me dará una labor fructífera, no sé qué escoger, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, de la fidelidad. Oh, ok, muchas gracias. Vale, es una versión internacional. Muchas gracias, Marcelita. Vale, lo vea. Dice el versículo 20, mi ardiente anhelo y esperanza en que en nada seré avergonzado. Oiga, esto es una determinación. Cuando yo sé quién está conmigo, cuando yo sé quién es el que gobierna mi vida, cuando yo sé quién es el que rige mi vida, cuando yo sé quién es el que rige mi vida, quién es el que gobierna mi vida, de qué estoy hecho, cuáles son mis principios, cuáles son mis no negociables, cuál es mi verdadero propósito, no me importa lo que haya que hacer, no me importa que tenga que enfrentar, no me importa la necesidad que tenga que vivir, porque el Señor suplirá, el Señor atenderá. Vean lo que está diciendo Pablo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad. Es la misma palabra que usa aquí el G3954. Es el mismo esto, libertad, libertad. O sea, yo no hago para que me acepten, yo no hago para que yo tenga seguidores hinchas míos. No, no, yo hago porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo hago. Y yo sé a quién sirvo y de quién dependo. Dice, oiga, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Machía será exaltado en mi cuerpo. Oiga, Machía será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Su palabra estará en mí. Su palabra va la que va a definir mi vida. Ustedes pensaron mal, pero vean bien porque yo no dejo de ser lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy exhibidor de su justicia. Yo no voy a responder mal por mal. Yo voy a responder mal con el bien. La blanda respuesta quita la ira. Me piden una milla, camino 2 millas extras. Eso es que vive Machía en mí. Vean lo que dice el 21. Porque para mí el vivir en Machía y el morir es ganancia. O sea, tanto el uno como el otro es ganancia. Si vivo, es ganancia. Y si muero, también. Y aquí que me voy a explicarlo un poquito más. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Machía, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a mi jubiloso avance en la fidelidad. Tremendo. Tremendo porque Pablo, cárceles, naufragios, azotes, echado del Sanedrín, le tocó ponerse a hacer carpas, mejor dicho, lo trataron de ladrón, lo trataron de aprovechado, de todo. Pero él dice que no, yo sigo hacia adelante y yo voy a dar testimonio de quién dependo y a quién sirvo, y quién es el que suple, y quién es el que atiende.
No sé, mis amados, ¿cómo lo están viendo hasta acá ustedes? Mucha información, está siendo claro, les escucho. Muy interesante, Muy interesante, muy bien, muchas muy gracias. ¿Qué interesante. más? A ver, digo, ok, gracias, César. Mis amados, esto tiene que levantar nuestro ánimo, esto tiene que levantar nuestras fuerzas, esto tiene que mantenernos firmes, esto tiene que mantenernos dentro de sus palabras, dentro de su palabra. No nos cansemos de hacer el bien, porque si usted pues, siempre llegaremos siempre buscando el mal. Yo quiero terminar esta enseñanza en esta mañana con 2 de Timoteo 4, un pasaje tremendo y qué bueno que nosotros podamos unirnos a esta declaración que hace Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Luis la tiene, ¿cierto? Perdón, sí, yo la tengo. Dice la palabra así. Segunda de Timoteo 4, del 1. Te encarezco delante de Hachem y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el, el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soportan las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aló. Bien, Luis, pero ahí están. Ah, Ya están atacando, Luis. como yo no escuché nada. Sí, sí, ahí estamos oyendo. Bueno, perdón. Gracias, Luis. A Mauro no se le escucha. Mauro fue el que como perdió la señal. Qué pena, tener cerrado el micrófono. ¿Cómo ve? Qué bueno que nosotros podamos tener seguridad sobre esto y poder tomar ese consejo que Pablo le hace a Timoteo. Y es un consejo que Dios nos da a nosotros y nos encomienda. Y cuando tú arrancas el versículo 1, gracias Luis por haber leído, el versículo 1, te encarezco delante de Dios, es decir, ese y es decir, nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No dice a los que están en el cielo y a los que están en el infierno, ¿no? Ese es un pasaje que habla claramente que no vamos en este momento no vamos ni al cielo ni al infierno. Vamos es a dormir, ¿cierto? Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquemos la palabra, que instes a tiempo. Ese instes persiste en hacerlo. Yo creo que esos son los pasajes que a mí personalmente
me motiva aún en vista de muchas veces veo indiferencia en personas o un silencio, pero yo insisto, no porque sea esfuerzo mío, sino porque es un mandato, es un mandato. Dios lo dice, Dios lo dice. Y fuera de tiempo, redarguye. Cuando dice redarguye, reprende y anima a la vez. Ujú. No está bien hecho, pero tú puedes hacerlo. Ahí está posibilidad. Exhorta con toda paciencia y enseñanza, escritura. Con toda paciencia y largura de ánimo. No cambies tu postura, no lo tomes personal, no te apasiones, sino que sé claro, pero muéstrale escritura, palabra, todo pasará. Pero mi palabra, el Señor mismo dice, no pasará. Mi palabra, su palabra, no pasará. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza de la que va en contra de la escritura, anomía, lo que leíamos de Mateo 7. ¿No? Mire todo cómo se conecta. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propios pareceres, deseos, teologías, conveniencias, de acuerdo a su pecado, de acuerdo a su debilidad, de acuerdo a su faltante. Queremos que la palabra se acomode a nosotros, no nosotros someternos a la palabra de Dios. Ponemos la escritura de acuerdo a nuestro vestido, como hizo Adán y Eva cuando pecaron, pusieron sus propios vestidos. Y nosotros queremos vestirnos como nosotros creemos que debe de ser, y nuestra conveniencia y nuestro parecer. Pero es la ropa de Dios, es la palabra de Dios, es la cobertura de Dios. La verdadera cobertura no es de una denominación ni una doctrina establecidas por los hombres. La sana doctrina es desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la sana doctrina. En toda su profundidad, ¿cierto? En toda su riqueza literaria, en toda su costumbre, su cultura, todo lo que quiere la escritura mostrar. Un solo Dios, un solo pueblo y una sola verdad. Entonces, sigue diciendo, van a buscar sus propios maestros y apartarán de la verdad el oído. O sea, apartarán de la Torá el oído. No quieren escuchar Torá. Inmediatamente te volviste judío, caíste de la gracia, estás en la ley, qué pecado, qué tristeza. Eso ya lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, ¿Qué tengo? y se volverán a las fábulas, porque les gustan más las fábulas, los que me tengan, las sensaciones, emociones, uy, cómo estuvo especial, esa forma como me hablaba, esa forma, la música, uy, cuando tocaba la tecla, ¿te acuerdas? Uy, eso me pedía un calambrazo, y eso era, uy, no estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios presente. Eso es las fábulas, las fábulas. Y ya hoy en día cada uno va acomodando la escritura como le parece. Pero tú, ojo, tú no tienes control de eso, cada uno haga lo que quiera con su vida, pero tú, sé sobrio en todo, sé sobrio, pero tú, al contrario, sé prudente, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, tu llamado. Quisiera hacer todo, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. Y ya entra Pablo a hablarle desde su propia experiencia, su propia condición, lo que él percibe, lo que él siente, pero yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Tremendo esto, tremendo esto. He peleado la buena batalla, qué bueno poder decir eso. Hice lo Ujú. que tenía que haber hecho, hice lo que con quien tenía que hacerlo, lo hice, Dios me permitió hacerlo, tengo la conciencia tranquila. Que tú no lo hiciste, me dolió, me afectó, pero yo no puedo hacer nada. Pero yo sí lo hago, yo sí lo hago. Yo me mantengo fiel, yo me mantengo en la verdad,
Yo me mantengo en tu luz, yo me mantengo en tus sendas, independiente de lo que sea. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado el testimonio de que Yehoshua HaMashiach, el Dios mismo, manifestado en medio de nosotros. Su fidelidad. Se cumplió la palabra. Por lo demás, está guardada los coronas de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Y no solo a mí, sino también a todos que aman su venida, no tienen temor de malas noticias, porque andan en su palabra. Este inicio de Hebreos capítulo 3 del versículo 1 al 6 que estamos terminando en esta mañana, nos quiere mostrar, nos quiere recordar que nosotros como esa casa, como ese pueblo, Dios nos llama a que la dirección la da Él a través de su palabra y que como Él, como heredero, como el creador de esa casa, como el que aparta a su pueblo, nos lleve a nosotros a retener firmes esa esperanza hasta el fin, hasta el fin. Que seamos testimonio, que demos testimonio de su poder y de su grandeza.